Buenos días, en primer lugar, bienvenidos a esta actividad de nuestra asociación AEPA 2015. Como sabéis, esta actividad estaba programada para el día 27 de enero y lamentablemente, debido al asesinato del sacristán de la iglesia de La Palma, don Diego Valencia, lo pospusimos hasta esta fecha. Pues ya les digo, darles esa explicación. Quiero agradecer en principio, siempre están aquí con nosotros, pero yo quiero que el agradecimiento sea expreso tanto a Javier Muñoz, responsable de esta instalación del Centro Documental José Luis Cano, y a nuestro amigo Juan Moya, que siempre está con nosotros para grabar y darle a nuestros actos la visibilidad que lleva tanto tiempo haciendo. Un aplauso para ellos dos. Y claro, ya puestos a empezar un acto con buenas noticias, tenemos entre nosotros, ayer pudimos leer en la prensa que la Diputación Provincial ha concedido una de las medallas de la provincia a don José Luis Pavón Manso. Pepe, levántate, por favor. Relojero mayor de nuestra ciudad, medalla de La Palma, hijo adoptivo de Algeciras, y que el próximo día 20 de marzo le será entregada en Cádiz esa distinción que él tanto se merece, y que nosotros, amigos, compañeros, que los respetamos y los admiramos mucho, estamos muy contentos. Pepe, estamos muy contentos. No lo podemos disimular. Enhorabuena. Ayer fue cuando salió en la prensa y anoche ya hervían las redes sociales, ¿verdad?, los grupos de WhatsApp felicitándolos, y en este acto pues es el mejor momento para decírtelo. Tú ya lo sabías, que nosotros nos alegrábamos mucho, ¿verdad? Bueno, pues venga, vamos a empezar esta actividad que, como veis, es una charla sobre la radio que nos va a dar Juan Carlos Narváez, y que yo voy a decir unas muy breves palabras. Posteriormente Juan Barreno también va a decir otra, y ya le dejamos a Juan Carlos que nos haga su exposición, que, como os digo, llevamos ya 2 meses, ¿verdad?, queriendo hacerla, y hoy por fin es el día. Dicen que la radio, en origen, cuando la radio se crea, es la radio local. O sea, la radio se crea en pueblos y ciudades donde hay personas que les gusta esa actividad de comunicación y personas que entienden técnicamente de poner en marcha los aparatos necesarios para que esa radio se pueda emitir. Y de eso va a tratar esta charla, de la radio local. Y para ello, qué mejor que contar con Juan Carlos Narváez, que aparte de ser profesional de la radio durante 44 años, desde el año 1971, cuando era un crío, hasta el año 2015, en febrero, ahora hace 8 años que se jubiló, y en principio fue un hombre de radio que luego se convirtió en un gestor, porque fue director de Radio Soria durante un año, de la cadena SER todo, luego de Radio Huelva durante 12 años y los últimos 12 años de Radio Algeciras de la cadena SER. Si uno busca en internet datos sobre Juan Carlos, pues nos vamos a encontrar sus datos biográficos, lógicamente, muchas imágenes de cuando era un crío y estaba ya en las lides radiofónicas. Y yo buscando encontré una entrevista que le hicieron hace justo un año en un periódico de Huelva, donde se acuerdan todavía de su labor allí, y me llamó la atención lo que el periodista que le hizo la entrevista decía. Decía de Juan Carlos: gran profesionalidad y carácter afable, cordial, persona solidaria, comprometida, fiable, con alto sentido de la amistad, optimista por naturaleza, empático. Vamos, muy buena gente. Eso era la descripción que hacía el periodista en esa entrevista que le hizo. Radio Algeciras, como él decía también ayer en una entrevista que le hizo Juan Manuel Dicenta, para nuestra ciudad, Radio Algeciras, ahora Radio Algeciras de la cadena SER, es patrimonio de nuestra ciudad. O sea, cuando hablamos de la historia de Algeciras, desde el año 34, Radio Algeciras forma parte de nuestra vida, y además, para los que somos amantes de la radio, eso de la banda sonora de nuestra vida que puso la cadena SER como un eslogan, es muy importante, y todos nos acordamos de los profesionales que en ella trabajaron y de que nos hablarán. Yo no pienso aburrirlos más, simplemente darle las gracias a Juan Carlos por haber preparado esta charla que hoy nos va a dar, que ya verán ustedes que nos va a encantar a todos, y muchas gracias a ustedes por haber asistido.
Bueno, yo voy a ser muy breve, antes de dar paso al verdadero protagonista, que es Juan Carlos. Yo quiero hacer un recuerdo sobre lo que era la radio en mi infancia. Aquella radio era tremendamente familiar, aquella se escuchaba en los patios de vecinos. En los patios de vecinos había personas, había más de uno que pudiera tener una radio, pero se ponía una radio para todo el mundo, ¿no? Entonces se disfrutaba. Yo recuerdo esos patios de vecinos, yo tuve la suerte de vivir en dos, estaban comunicados además, uno para calle Baluarte y otro para calle Munición, y resulta que allí se disfrutaba muchísimo con esa radio local que había, donde había un personaje entrañable. Hoy tenemos aquí a su hija, que es Agustín Moriche, ¿no? Yo creo que se le va a hacer un homenaje importante a esos locutores de esa radio que lo ponían todos, hacían hasta la publicidad. Recordemos, yo tengo un gratísimo recuerdo, además era muy pequeño, pero se me ha quedado grabado los anuncios de Agustín Moriche sobre la publicidad. Aquel anuncio que decía: un toro dijo a una vaca con muchísimo salero, tu belleza se destaca en todo este abrevadero. Eres guapa, eres bonita, ay, me mate un banderillero. Y luego contestaba la vaca y decía: muchas gracias, señor toro, pero no se me desmande. Si soy guapa y soy bonita, eso se lo debo a Pienso Paxa Sande. Esa era la publicidad que había entonces. Luego recuerdo también que cuando tenía que anunciar las noticias, pues el mismo Agustín Moriche, entrañable, como un poco, ¿no?, con su motito y su tupé, donde a los niños nos pelaban de pequeños para imitar el tupé de Agustín Moriche. Eso sí lo recuerdo, mi padre era barbero, y entonces pues él, para anunciar las noticias, decía: noticias al canto patrocinadas y escritas en una fase de espanto por el tío Puntillita, que en cuestión de información es tan grande su saber que algunos aficionados le llaman el 003. Para quien no lo sepa, el 003 era el teléfono de información de Telefónica, ¿no? Y entonces, pues, bueno, me ha parecido hacer un homenaje a ese tipo de locutores que había antes en la radio, que gracias a ellos pues ha llegado hoy a esta radio digital, que a lo mejor tiene poco que ver con la de entonces, pero que bueno, al final y al fin y al cabo es la radio, ¿no? Y después de esta introducción y estas dos anécdotas que yo tenía mucho interés en contestar, pues dejo paso a Juan Carlos Narváez, que nadie mejor que él es para hablarnos de esa radio que todos amamos. Porque yo amo la radio, igual que me pienso que toda la gente de Algeciras, con un recuerdo muy entrañable. Gracias, Juan. Gracias, Roberto. Bueno, tenemos aquí, buenos días a todos, tenemos aquí detrás, lo están viendo, un micrófono que todavía existe. Fue marca Shure. Fue el micrófono con el que me tuve que enfrentar nada más llegar a la radio, porque era el único que teníamos, estaba en el locutorio y todavía existe. Lo que ocurre es que la tecnología ha avanzado y ya los que hay, que lo siguen empleando muchos cantantes, los que hay suenan mucho mejor que este, pero le llamábamos cariñosamente el cabezón. Quiero comenzar agradeciendo a EPA su invitación para que les hable de la radio, en concreto de Radio Algeciras, como entidad que pertenece por derecho propio al patrimonio de la ciudad. Al final añadiré una breve historia de cómo nace este medio de comunicación. Siempre he mantenido, he defendido que Radio Algeciras, como decía Roberto, es una institución, toda una institución, arraigada en la ciudad desde que naciera allá por 1934. Es por ello que, entre otras cuestiones, posee la Medalla de Oro de la Ciudad, otorgada por el Ayuntamiento de Algeciras en 1995. Están viendo ahí el documento que lo acredita. Además, cuenta con calle propia, la que fue calle José Antonio y posteriormente prolongación de la calle Castelar. Hoy es calle Radio Algeciras, gracias a la corporación que encabezaba Tomás Herrera como alcalde en el momento en que se le puso esta denominación a la calle. Mi charla se va a basar en el pasado, en la historia de la emisora, deteniéndonos solo en unos pocos momentos cruciales de su devenir. Unos pocos, porque sería muy largo estar aquí hablando de Radio Algeciras y de todo lo que ha significado. Me centraré mayormente en la década de los 70 y en los míticos estudios instalados en la calle Ruiz Tagle, en el número 25 del popular barrio de San Isidro.
aunque hasta llegar a esa década hay importantes acontecimientos instalados de la ciudad y que voy a repasar también para todos ustedes. Les hablaré de mi propia experiencia profesional iniciada en 1971 y terminada en 2015 con mi jubilación. El presente de la radio lo conocen como oyentes, y para describir la radio del futuro habrá personas mucho más preparadas que yo. Por tanto, me dispongo a retroceder en el tiempo. Aquí EAJ55, Radio Algeciras, portavoz del campo de Gibraltar. La voz de Lolita, de nuestra querida Lolita. Aquella EAJ55 Radio Algeciras, portavoz del campo de Gibraltar, marcó todo un hito. Una pequeña ciudad del sur, marinera, pescadora, con apenas 22.000 habitantes, asistía perpleja a la puesta en funcionamiento de una emisora de radio. La radio, el mayor invento del siglo XX, comenzaba a sonar en los pocos receptores que existían por aquel entonces. Debió de ser mágico aquel día de la inauguración de sus estudios en la calle Colón. Allí estaban. Fue un 17 de mayo de 1934. Esa fue la sede. Cuentan que asistieron las autoridades locales, civiles y militares, así como una nutrida representación del incipiente tejido social de la ciudad. Actuaron artistas locales, entre los que estaba Flores el Gaditano, según él mismo nos relató cierto día. Acompañaba a un familiar, era muy jovencito, y se arrancó a cantar en directo aquel día de la inauguración. La emisora local de radiodifusión EAJ55, Radio Algeciras, fue autorizada por concesión administrativa al amparo del decreto del 8 de diciembre de 1932, aunque no es hasta el 17 de mayo de 1934, como queda dicho, cuando inicia sus emisiones de manera regular. El oficial de telecomunicaciones, jefe de telégrafos de Algeciras, Lafarga Aguilar, José Lafarga Aguilar, fue quien construyó la primera emisora a la que denominaron cariñosamente Catalina. Aquí se las presento. Esta era Catalina. Este ilusionante proyecto fue dirigido y financiado conjuntamente con Lafarga por Pedro Liñana Domínguez, un empresario levantino que se dedicaba al comercio con Gibraltar y a quien pasó la titularidad de la emisora exactamente el 28 de noviembre de 1940. Durante los años de la Guerra Civil, la emisora quedó a disposición del gobierno militar del campo de Gibraltar, en donde cumplía servicio militar un jovencísimo Matías Prat, que se encargó de leer en Radio Algeciras los partes que emanaban de la referida institución militar. Fueron benditos pioneros de esta emisora Rafael Sánchez, primer locutor del que se tenga noticias y que no he conseguido tener fotografía de él, y Pepe González Márquez, auténtico hombre orquesta de la emisora, que terminó su vida laboral siendo técnico de sonido, aunque, como he dicho, hizo de todo. Ahí lo tenemos en los estudios de Ruiz Tarle. Después se incorporarían muchos otros benditos pioneros. Araceli Ratero, primera voz femenina de Radio Algeciras, que llegó a ser taquígrafa en las Cortes, como se puede ver en este artículo de prensa que llegó a mis manos. Amparo Piris Nieto, Amparito, y María Dolores García Gamba, Lolita, nuestra queridísima Lolita. Además de los mencionados, fueron elementos muy importantes de aquella incipiente estación de radio grandes profesionales como Rafael Montilla, Antonio Gómez Rubio, Gabriel Baldrich, Fernando Portilla, Miguel Portilla, Manolo Tabuenca, Juan García Beamut, Pedro Juan Soler, Francisco José de Cádiz, era el apellido, Francisco José de Cádiz, José Solino, Agustín Moriche, Juan Mari Moreno, Maribel Solís Florido, José Ojeda Luque, Antonio Maldonado, Rafael Piñero, Pepi y Marucci Bedriomo,
Juan Suárez, Paco Franco, Vicente Chus, Silvestre Aparicio y Encarnita Jiménez. En 1954, la sede de la emisora, que estaba en la calle Colón, como he comentado, pasó a la calle Ruiz Tagle, en donde se instalaron unos modernos estudios que contaban incluso con un teatro cara al público, en el que se realizaron muchas radionovelas, y eran en directo, riguroso directo. No había magnetófonos para grabar todavía. Se hacían radionovelas, teatros e innumerables programas en los que actuaron artistas de relieve. Cuentan que el algecireño Paco de Lucía inició su fulgurante carrera internacional en ese pequeño estudio, acompañado por sus hermanos Ramón y Pepe de Lucía. Se recuerda también la actuación de Rafael, cuya presencia en la emisora llegó a colapsar todos los alrededores. Esta sede de la calle Ruiz Tagle, ahí la tienen, fue, sin duda, la más emblemática en la historia de Radio Algeciras. Me gusta decir siempre que la sede de Ruiz Tagle fue para Radio Algeciras como Abbey Road fue para los Beatles. Otras ubicaciones han sido Plaza Alta, calle José Antonio y la actual de la calle General Castaños. En la dilatada historia de la emisora, un suceso importante se registró en 1965. La antena. Fue la comidilla de la ciudad. Un fuerte temporal de levante, casi huracán, destrozó la antena de 32 metros que se alzaba en la azotea de los estudios. Los tramos, retorcidos por el viento, cayeron en los tejados de las casas vecinas sin que se registrase ningún herido, afortunadamente. Menudo susto debió pasar la vecindad del barrio de San Isidro cuando oyeron el estruendo producido por la caída de la emblemática antena, que quedó suspendida, como pueden ver, por sus vientos. Eso ocurrió de madrugada y por la mañana acudían en masa los curiosos para ver los resultados de este desastre. Yo me encontraba entre esos curiosos al pasar por el lugar, camino del instituto. Radio Algeciras quedó muda durante unos días hasta que se tiraron unos hilos que posibilitó la transmisión en onda media. Sin embargo, este suceso propició una notable mejoría para la emisora, puesto que se procedió a la instalación de un centro emisor muy moderno en las afueras de la ciudad, en la zona denominada Marchenilla, donde sigue ubicado. Se logró con ello mayor alcance de las emisiones y mejor calidad en la recepción. Los programas de Radio Algeciras comienzan a escucharse desde aquel entonces en un radio mucho más amplio: Granada, Almería, Costa del Sol, Norte de África y, por supuesto, en todos los municipios de la comarca, cosa que antes no ocurría cuando la antena estaba colocada en los propios estudios de Ruiz Tagle. Otro hecho importante en la historia de la emisora, que tienen ahí. En el año 1966, Radio Algeciras pasa a formar parte de la red de emisoras de la Sociedad Española de Radiodifusión, lo que propicia la llegada a Radio Algeciras de Sergio González Otal, procedente de Radio Madrid, que llegaría a dirigir la emisora tras el fallecimiento de su fundador y director hasta entonces, Pedro Liñana Domínguez. En la fotografía vemos al dueño de la emisora, a Pedro Liñana, con el director general de la cadena SER, en medio Eugenio Fontán, y el gerente Ramón Varela, tras la firma de ese acuerdo. A partir de ese año, los oyentes de Radio Algeciras acceden a los programas más emblemáticos de la cadena SER: Ustedes son formidables, Carrusel Deportivo, El Gran Musical, las radionovelas, etcétera, etcétera. Lo que significó todo un acontecimiento para la comarca. Sergio González impulsa la moderna Radio Algeciras durante sus 18 años de dirección. Otros directores de la emisora han sido, por orden cronológico, Carlos Vergara, después de Sergio, José Arjona, Manuel Lléramo, el que les habla, y el actual director, Joaquín Guirbard. Me cabe el honor y el orgullo de haber sido hasta la fecha el único director de los que ha tenido la emisora nacido aquí, en Algeciras. Y permítanme que a partir de ahora les hable unos minutos de mi propia experiencia en la radio, en Radio Algeciras.
En 1971, con solo 15 años, piso las escaleras de los míticos estudios de Ruiz Tagle, con una cinta casete en la mano para entregársela a este hombre, a don Sergio González, director de la emisora. Iba recomendado por mi tío, Rafael Ocaña, al que algunos de ustedes van a recordar también, por aquel entonces subdirector del Hotel Reina Cristina. Suerte que tuve. Tanto miedo me atenazaba ese día que casi me vuelvo. Pero no fue así. Me cargué de valor y subí aquella escalera algo oscura, tétrica y lúgubre que conducía a los estudios y a las oficinas. Entregué la cinta a ese hombre y me ofreció la oportunidad de mi vida al aceptarme como miembro de su equipo. La verdad es que aún no había llegado a mi casa, en la calle Matadero, en la calle Teniente Miranda, y Sergio ya había llamado y hablado con mi madre para decir que me incorporase. No podía dar crédito a mi inmensa suerte. De pronto me veo cara a cara con esos grandes profesionales que yo escuchaba en casa, en un imponente aparato de radio que ocupaba un lugar prominente en el comedor. No podía creer que mi voz iba a sonar por aquel aparato y por otros muchos más, que iba a ocupar el soñado locutorio, ese que están viendo, el de la calle Ruiz Tagle. Me vi de pronto como actor del gran teatro de la magia que es la radio. Allí estaban Agustín Moriche, con su portentosa voz. Lo vemos ahí con una cinta del magnetofón. José Ojeda Luque, y un rápido teclear en la máquina de escribir que se escuchaba en toda la emisora. ¿Cómo escribía este hombre? Rafael Piñero, dotado de una envidiable improvisación. Con un papel y 2 apuntes he visto a Rafael de llenar un programa de 1h30. María Dolores García Gamba, con su dulce voz y su amor por la poesía a la que ya hemos visto. Las hermanas Bedriomo, locutoras con bonitos y agradables registros sonoros. Paco Franco, que lo tienen ahí, aprendiz y hacedor de todo. Pepe González y Juan Suárez, habilidosos técnicos, estos 2 últimos, que manejaban máquinas muy rudimentarias en aquella época. Encarnita Jiménez, con sus números y estadísticas. Vicente Chus, siempre servicial en el mostrador de entrada. Silvestre Aparicio, técnico reparador de esos equipos que solo sabían estropearse. Y, al mando de todos, un gran hombre, director de aquella compañía de la ilusión, Sergio González. En esta fotografía van a ver a todas esas personas que he mencionado. Se puede apreciar el equipo de Radio Algeciras que yo me encontré cuando traspaso la puerta de los estudios en 1971. De izquierda a derecha de la imagen, Silvestre Aparicio, el técnico, Sergio González, director, Marucci Bedriomo, Paco Franco, Encarnita Jiménez, Agustín Moriche, María Dolores García, Rafael Piñero, Pepe González y Pepe Bedriomo. No posaron para esta fotografía, que ya estaban en el equipo, Pepe Ojeda y Juan Suárez. Seguramente estarían en algún programa en directo. Creo que mi incorporación fue posible, porque hacía poco tiempo que el gran locutor de musicales, Antonio Maldonado, dejó la radio y se marchó a trabajar al polígono industrial, a Cepsa, dejando de lado una exitosa carrera radiofónica. Lo tenemos hoy con nosotros, entre nosotros. Esa ausencia dejó un hueco en la plantilla que posibilitó mi entrada en el equipo. Antonio Maldonado hizo hasta pruebas para ser trasladado a Radio Madrid. Tenía y aún tiene voz y estilo para haber triunfado a nivel nacional. Pero no lo quiso. Aunque me encargué de los programas musicales más adelante, me inicio, sin embargo, con los discos dedicados. Es lo primero que me dan a hacer. Recuerdo cuando Agustín Moriche me dio un montón de papeles, un montón de discos ya buscados y me dijo, vale, a dar los discos dedicados. Es lo primero que me dan a hacer junto con el cupón de la 11, a las 10:30 de la noche.
Recordarán que hasta bien avanzada la década de los 80, la ONCE realizaba sorteos locales. Y había que darlo, el número, a las 10:30 de la noche. Qué ilusión me hacía dar el cupón a esa hora, abandonando incluso mi clase de nocturno en el instituto. Algunos profesores lo sabían y sobre las 10:15 me decían: anda, Narváez, vete a dar el cupón, pero vuelve cuanto antes. Y así lo hacía, a veces. Otras hacían ovillos y me quedaba ya en la radio. Tremendo lo de los discos dedicados. Para escuchar una canción había que escuchar primero una retahíla de dedicatorias, sobre todo en cumpleaños, bodas, primeras comuniones y santorales, y también bautizos. Marifé de Triana, Lola Flores, Antonio Machín, Manolo Escobar, José Guardiola, Bonet de San Pedro, Perlita de Huelva, Antonio Molina, Jorge Sepúlveda y el inefable Juanito Valderrama. Y ha cumplido 7 años y va a recibir a Dios. Mi nieto va rezando su primera comunión. Y quiero contarles una anécdota en el apartado de discos dedicados. En nuestra zona, concretamente, estos programas fueron muy importantes. Tuvieron una connotación muy distinta a los realizados en el resto de España. Como saben, en 1969 Franco decide cerrar la frontera con Gibraltar. De pronto, hay familias cuyos integrantes quedan a un lado y a otro de la verja. Hay pocos teléfonos. La comunicación se hace difícil. La separación, insoportable. Es entonces cuando cobran una categoría especial los programas de discos dedicados. 3 emisoras de la Bahía emiten esos espacios a horas diferentes cada una. Radio Algeciras, Radio Juventud de la Línea y Radio Gibraltar, esta última en sus emisiones en castellano. A través de las dedicatorias, las familias, rotas por el cierre, se comunican, se transmiten sus alegrías y sus penas mediante mensajes que preceden a una canción que en este caso era irrelevante. Por ejemplo, para José Cortés en los barrios, de su hija Ana, comunicándole que la abuela murió el sábado. Para Pepita Salado en Gibraltar, de sus primos de San Roque, felicitándola en el día de su santo. La radio, con sus discos dedicados, hizo posible la comunicación entre familias en aquella época oscura de nuestra historia. Les decía que me inicié con los discos dedicados allá por 1971 y me siento orgulloso de haber contribuido a esa comunicación verdadera y necesaria que está en el ADN de la radio. Al poco volvería a la emisora Maribel Solís, a la que tenemos hoy entre nosotros, locutora y mejor mujer y compañera. Sus enseñanzas fueron vitales en mi carrera radiofónica, una voz dulce y melodiosa que nos ha acompañado durante muchos años, hasta su jubilación. Entró en la radio muy joven, pero se fue a Granada. Allí se incorporó a Radio Granada y Sergio la retornó a su emisora de origen, Radio Algeciras. Maribel me enseñó a pronunciar y a vocalizar mientras grabábamos aquellas guías interminables de anuncios por palabras que terminaban indefectiblemente con el sonido de un gong. ¿Recuerdas, no, Maribel? Y terminaba el anuncio. Y un poco más tarde Sergio decide incorporar a gente joven a la emisora. Es cuando aparecen José Mari Nieto, que puso en marcha programas rompedores con formas de hacer la radio distintas. En 1982, José María Nieto tuvo el honor de transmitir a nivel nacional la apertura de la verja de Gibraltar, que fue todo un acontecimiento. José Mari, con una unidad móvil recién incorporada a la Radio Algeciras, pudo dar la noticia a nivel nacional. También se incorpora este otro hombre, Jesús Melgar. Los 3 más jóvenes de la radio, Nieto, Melgar y yo. Comenzamos entonces a revolucionar un tanto las ondas, con la emisión de programas que para aquellas fechas de mediados de los 70 eran algo atrevidos o extravagantes. La censura todavía funcionaba, pero el director, Sergio, nos daba manga ancha para hacer cosas nuevas.
Recuerdo que Jesús Melgar puso en antena un programa por la noche denominado Aquelarre, que fue todo un derroche de imaginación radiofónica. Imaginación que Jesús puso después al servicio de Jesús Quintero, el loco de la colina, siendo uno de sus guionistas. En 1974 se inicia un programa solidario, Navidad con Amor, que ha llegado hasta nuestros días. Se gestó en los estudios de la calle Ruiz Tagle y consistió en un maratón radiofónico de 24 horas ininterrumpidas para recaudar fondos destinados en concreto al asilo de ancianos, al comedor del Padre Cruceira y a la casa de acogida de la Cruz Blanca. La idea original de Pepe Ojeda era en cierta medida continuidad de los programas benéficos que ya se realizaban con anterioridad para, por ejemplo, ayudar a construir la barriada del Padre Flores o iniciar las obras del comedor del Padre Cruceira, hoy Comedor del Carmen, que gestiona Cáritas. En la fotografía, el Padre Cruceira, con Agustín Moriche, levanta acta periodística del momento el buenazo de Paco Prieto, que lo vemos de espalda. El primer maratón de Navidad con Amor lo llevamos a cabo el propio Pepe Ojeda y el que les habla. Estuvimos 24 horas atendiendo a las llamadas telefónicas. Voy a cambiar de fotografía, pongo esta. Estuvimos 24 horas atendiendo llamadas telefónicas de los oyentes que querían aportar su granito de arena al proyecto. El éxito fue rotundo. Conseguimos recaudar en aquel primer programa 100.000 pesetas, que para la época no estuvo nada mal. Una cantidad que se formó a base de donativos pequeños. Recuerdo perfectamente una peseta, un duro, 25 pesetas. El teléfono no dejaba de sonar ni durante la madrugada. Se movilizaron taxistas, trabajadores del polígono industrial, asociaciones de vecinos y artistas de la zona que irrumpían en los estudios de manera improvisada y también inopinada. No sabíamos que iban a venir para cantar en directo. Al año siguiente fueron 48 horas y hasta 3 días estuvimos de maratón con sus respectivas madrugadas. El sueño llegó a ser francamente insoportable, pero aguantábamos con tal de conseguir el máximo objetivo. Nos ayudaban con su presencia amigos y oyentes que se acercaban a la radio de madrugada con café, pasteles, pestiños, churros. Durante muchos años hizo el maratón con nosotros el ilustre ceramista José Luis Villar, al que ven en la foto, que instalaba un tenderete en la Plaza Alta debajo de los estudios, haciendo cacharritos de barro que, como él decía, los cambiaba por una moneda. El bueno de José Luis pasaba mucho frío durante la madrugada, pero su torno no paraba en ningún momento. La gente, los oyentes, le daban calor con su presencia. En la fotografía lo vemos con el fotógrafo Manolo Martín, lanzado en ese momento a hacer una figurita. La verdad es que estábamos todos un poco locos. La progresión del programa solidario era meteórica. En 1986, por ejemplo, la recaudación ya había subido a 1.788.000 pesetas, aumentando un 21,5% con respecto al año anterior. Ese incremento hizo posible que pudiéramos repartir dinero a otras entidades necesitadas, además de las ya mencionadas Asilo, Cruz Blanca o Comedor del Padre Cruceira, entonces llamado Casa de Jesús. Pudimos darle ciertas cantidades importantes a la guardería infantil Huerta de la Cruz, a la beneficencia municipal y al colegio de deficientes psíquicos profundos. Además, cada anciano de los acogidos en sendos asilos recibía 1.500 pesetas para sus cosillas. La fotografía recoge una noticia publicada por La Tribuna. Ese año el reparto se hizo en el restaurante Bitácora. Recuerdo que al principio de la campaña, cuando procedíamos al reparto de los recaudados, varios autobuses acercaban a los ancianos desde los asilos hasta la discoteca El Pentágono, en donde les dábamos chocolate con churros y presenciaban actuaciones de grupos musicales que comprometía Juan Ricardo Delgado Silva para la ocasión, y nadie cobraba absolutamente nada.
Navidad con Amor ha sido un hito de esta emisora y con sus recaudaciones anuales consiguió mejorar en algo la vida de numerosos colectivos. En sus últimas ediciones, Navidad con Amor alcanzó cifras de recaudación muy importantes, sobrepasando con creces los 30.000 euros. Afortunadamente todo evolucionó y los asilos ya no son tales, sino residencias de mayores, y tienen cubiertas, creo, sus necesidades básicas, con creces, aunque todo es manifiestamente mejorable y quedan muchos asuntos por resolver en este terreno. Bien, eso fue en 1974, año en que se inició Navidad con Amor. Avancemos algunos años. La Radio Algeciras, se moderniza, no solo en su programación y voces, sino también en equipos técnicos. De la calle Ruiz Tagle se pasa en 1976 a la Plaza Alta con unas modernísimas instalaciones. A partir de ahí, Radio Algeciras crece y crece. Más personal, mejor programación, más publicidad. Nacen los 40 principales, estando ahí en la Plaza Alta. Nace también otra emisora en la línea, Ser La Línea, Ser Marbella. En la fotografía está la jovencísima locutora Lola Gurrea en los recién estrenados estudios de la Plaza Alta. Y en esta otra, el equipo humano que iniciamos nueva aventura en nuevos estudios, muy modernos. Estamos en el amplio locutorio de aquella ubicación tan céntrica. Faltan algunos compañeros que no pudieron posar. En la radio siempre ha sido muy difícil el que pudiéramos estar todos para una fotografía. Siempre había algún programa que lo impedía. Pues ahí ven a Rafael Piñero, a Vicente Chus de pie, Juan Suárez, Sergio González, Pepe González, el que les habla, Paco Franco, Pepe Ojeda, sentadas Maribel Solís, Lolita, Encarnita Jiménez y Pilar. Pilar, que fue además, creo que vive ahora en Italia, fue la primera comercial que tuvo Radio Algeciras. Hasta entonces, o la segunda, ¿no? Sí, porque estuvo antes Mari Carmen, que la veremos también en una fotografía. Me quedo en esta parte de la historia. Sería muy prolijo, como dije antes, seguir enumerando tantos y tantos momentos de una emisora que ha contribuido, sin duda, al engrandecimiento de nuestra comarca. Estoy convencido de ello. Y pido perdón a un montón de posteriores compañeros, grandes profesionales, que no he podido mencionar porque sería muy largo enumerarlos a todos y seguro que se me olvidarían algunos. Mi reconocimiento a todos ellos, hombres y mujeres que dejaron todos su impronta en la emisora. ¿Saben? La radio es como un veneno. Entra en tus venas y es difícil, diría que imposible, tomar un antídoto y sacudirte la pasión por este medio. En mi caso, me jubilé con 44 años de radio y la sigo amando. Es por ello que he titulado esta charla La radio que amo. Amo a la radio y amo particularmente a Radio Algeciras, aunque haya estado en otras emisoras de las que también guardo gratos recuerdos. Ese veneno de la radio me lo inoculó un gran amigo, hermano del alma, Sebastián García, con el que jugaba literalmente a la radio en la calle Matadero. Sí, jugábamos a la radio. Era nuestra diversión y nuestra pasión. Nos gastábamos nuestras exiguas pagas en comprar material. Sebastián Chano fabricaba artilugios radiofónicos que nos sirvieron para poner en marcha una emisora pirata que emitió en FM desde la calle Teniente Miranda 56. El lavadero, para horror de mi madre, a la que prohibíamos subir cuando emitíamos o cuando grabábamos programas. Ese era el estudio que montó Chano. Siempre estaré en deuda con Chano por abrirme la puerta al mundo mágico de la radio. La radio también propició el que conociera a mi mujer, Lola, mi compañera en la vida, que me hizo mejor persona. Era oyente de la emisora. Fue a conocerme un lluvioso día de noviembre de 1975 y hasta ahora. Con mi mujer llegaron mis hijos y mis nietos. ¿Tengo o no tengo que amar a la radio? ¿No les parece que sí? No puede ser de otra forma. La radio es una fábrica de sueños, de imágenes, de palabras, de sonidos, de magia.
En esa fotografía que tienen, en ese estudio de la calle Matadero que montamos, está Chano mirando en primer plano, y detrás de un cristal está Jorge Moreno, que está hoy por aquí. Después fue ingeniero en telecomunicaciones, creo que fue, ¿no, Jorge? Juan Manuel Vargas, ya fallecido, y yo mismo en ese locutorio improvisado que teníamos. Decía que la radio es una fábrica de sueños, de imágenes, de palabras, de sonidos, de magia. Resulta hoy inconcebible un mundo sin la radio, sin ese sonido que nos acompaña allí donde estemos, sin pedirnos nada a cambio. Solo con pulsar un botón aparece el sonido de nuestro locutor o locutora favoritos, a los que ponemos cara inmediatamente, a que todos habéis puesto cara a una voz, siempre. De ahí la magia de la radio, todavía no superada por ningún otro medio de comunicación. La radio nos cuenta historias a las que nosotros ponemos las imágenes, nuestras propias imágenes. A lo largo del tiempo, desde las primeras transmisiones inalámbricas de Guillermo Marconi en 1895, la radio se impuso como el medio más rápido de comunicación. Pero antes, en 1887, fue necesario que el físico alemán Hertz descubriera la existencia de las ondas electromagnéticas, un hecho de importancia capital, vital, para que la radio pudiera nacer tal y como hoy la conocemos. Las primeras transmisiones fueron a través del alfabeto Morse, hasta que en 1906 el físico estadounidense Forrest descubre la amplificación electrónica con una válvula, una lámpara, a la que denominó audión. Un canadiense, el ingeniero Reginald Fessenden, une todos estos elementos y transmite por primera vez una voz humana sin necesidad de hilos. Se produjo el milagro, ahí, justamente ahí. La palabra ya puede transmitirse sin hilos, a miles de oyentes a la vez. En 1915 aparecen en Estados Unidos los primeros emisores y receptores de radio, 1915. La radiodifusión como tal, con una programación estable y regular, no aparecería hasta 1920 en Estados Unidos. En Inglaterra las primeras emisiones de la BBC datan de 1922. ¿Y qué ocurría en España? Que con la regulación del servicio radiotelegráfico de 1908, la radio comienza a forjar su futuro en nuestro país. Dos personajes importantes para el nacimiento de la radio en España fueron estos, Carlos de la Riva y Ramón Urgoiti. El primero, el ingeniero Carlos de la Riva, junto a sus hermanos Adolfo y Jorge, realiza las primeras emisiones experimentales de radio que conducen a la fundación de Radio Ibérica en septiembre de 1923. En este año, 1923, aparecen los primeros receptores de radio promovidos por la Compañía Ibérica de Telecomunicación. Dejamos a Marconi, que es al que tenemos aquí, y pasamos a estos de los que he hablado, de gente que ya en España inició los primeros pasos rodeado de aparatos de la radio en España. El segundo personaje de relieve es Ramón Urgoiti, que desde uno de los despachos de los almacenes Madrid-París, en la Gran Vía madrileña, ahí está, pone en marcha y dirige la cadena Unión Radio, inaugurada en julio de 1925. Esta cadena tendría el monopolio de la radiodifusión española hasta 1936. La radio, pues, nace realmente en España con la dictadura de Primo de Rivera y las primeras emisiones de Radio Ibérica en septiembre de 1923. De hecho, Primo de Rivera protagonizó la primera alocución radiofónica de un presidente de gobierno español el 12 de abril de 1924. Ya queda lejos. Las primeras 4 capitales que tuvieron emisoras de radio con licencia gubernamental para emitir en España fueron Madrid, Barcelona, Sevilla y Cádiz. Y desde aquellos lejanos tiempos hasta hoy, acompañando, entreteniendo, informando. La esencia de la radio no ha cambiado, pero sí lo ha hecho su contenido, su forma de hacer, la calidad en el sonido, su alcance. Estoy convencido en la creencia de que la radio
seguirá existiendo a pesar de la fuerte implantación de Internet. Hoy los denominados podcast, es decir, el audio grabado para que puedas escuchar cuando quieras, habrán oído esa palabra, está irrumpiendo de una forma brutal. Existen varias plataformas especializadas en gestionar estos podcasts de contenidos muy diversos. Su audiencia está subiendo notablemente. Un dato recientemente publicado corrobora esta afirmación. Prisa Audio se ha consolidado como segunda compañía de audio del mundo y primera de España al sumar el pasado año 574 millones de descargas y 971 millones de horas de escucha en podcast, lo que representa un incremento anual de un 39% y el 17% respectivamente. Prisa Audio inició esta aventura del podcast con Podium Podcast, una plataforma de distribución de audio especializado que irrumpió hace años en los albores de esta nueva forma de escuchar. A pesar de esas cifras, a nivel mundial, los podcasts no han conseguido todavía arrebatar protagonismo a la radio en directo, la radio en vivo, que sigue siendo el medio informativo más caliente por su inmediatez y cercanía. Así como la tele y el vídeo no mataron a la radio, estimo que los podcasts tampoco la van a matar. Son medios complementarios, o así lo pienso yo. Termino. Nada más y nada menos. Lo dejo aquí para no abrumarles y aburrirles más de lo necesario. Habrán observado que algunas de las fotografías llevaban la marca de hijas de Miguel Ángel del Águila. Gracias a la que fue su esposa, Victoria Guerrero, por estar difundiendo el legado de aquel fotógrafo, el Foti, que tan amigo era de nosotros, los que conformábamos aquel lejano equipo de Radio Algeciras. El resto de fotografías o forman parte del archivo de la emisora o de mi propio archivo. Y reitero mi profundo agradecimiento a la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño por invitarme a hablar de mi pasión, de la radio que amo. Agradecimiento que quiero centrar en dos personas que me impusieron, o que me propusieron más bien, no impusieron, me propusieron la idea de hablar sobre la radio, Juan Barreno y Roberto Godino. Muchas gracias a los dos. Gracias también a los que habéis asistido a este salón de actos y a los que habéis seguido la charla en directo o por internet, o dicho de otra forma, por streaming, otra palabrita, otro anglicismo que como el de podcast, la RAE tendrá que admitir por ser ambas palabras anglosajonas frecuentemente utilizadas, si no nos inventamos algo que las sustituya. Mi agradecimiento al personal de este salón ubicado en el Centro Documental José Luis Cano. Espero no haberles defraudado, pero aquí no termina la charla. La voy a terminar con un vídeo que preparé para el Día Mundial de la Radio. Saben que el pasado 13 de febrero, o todos los 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Radio. Así lo dijo la UNESCO. Este vídeo que van a ver lo monté el año pasado, no para este día 13 de febrero, sino para el pasado. Algunos lo habréis visto, otros no. Sí, porque lo puse en redes y tal, pero creo que es bonito recordarlo porque aquí se ven algunos otros muchos compañeros que han formado parte de la vida de la emisora. Lo vamos a ver y yo me voy a quedar aquí por si terminado el vídeo tienen alguna pregunta que hacerme. Yo dispuesto a contestarla si sé contestarla. Vemos el vídeo y me quedo por aquí, ¿vale? Aquí EAJ55, Radio Algeciras, portavoz del campo de Gibraltar.
Pues esta es la radio que amo y reitero mi agradecimiento por su presencia. Si hay alguna pregunta, hay un micrófono dispuesto para ustedes. Un momento, ¿le van a llevar el micrófono para que quede grabado también? Porque están grabando y si hace la pregunta desde ahí sin micrófono, pues que después no se escucha. Yo, en primer lugar, quiero agradecerle esta conferencia tan bonita que nos ha dado y que nos ha traído a la mente tantos recuerdos vividos en ella. Yo, como cantaba de niña, en ese estudio tan pequeño y tan bonito que teníamos, y en ese micrófono, el cabezón, pues la verdad me trae muy buenos recuerdos. Pero principalmente quiero enseñarle un documento, o mejor dicho, un carnet que tengo de socia de la emisora del año 1956 y que venía Pepe González por las casas a cobrar una pequeña cuota que dábamos. Y quiero que lo vea porque como es un recuerdo tan bonito que tengo de aquellos tiempos, pues quiero enseñárselo. ¿Qué número de socio era? Pues lo tengo. Sí, porque en la radio de aquella época había socios que ayudaban con su contribución a que la radio fuera posible, había poquitos anuncios y entonces se pagaba una cuota. Y yo tengo una fotografía de Isabel Gil Calvente, que además no pone Isabel, Isabelita. Isabelita, porque era muy pequeñita. 5 pesetas que pagaba en el 50 y poco, ¿no? 52, 56. Y era el socio, bueno, era el socio 1170 ya, ¿eh? 1170 ya, ¿eh? Sí, muchas gracias, Isabel. Bueno, pues nada, muy agradecida. ¿Alguna otra pregunta o algo? A ver el micrófono por ahí. Gracias, Isabelita. Yo, como mi prima Isabel, yo fui socio protector y era el número 1432. Pues te gana Isabel, 1170. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo se hace la figura del socio protector en Radio Algeciras? ¿Y cuándo termina? Porque es que las fechas yo no las sé. Pues yo tampoco, porque mira, cuando yo entro en la radio en el 71 ya no había. Es muy anterior. Mira Isabel, que lo tiene en el 56, en esa época tenía yo 1 año, o sea que no sé decir cuándo terminó ya, pero indudablemente tendrá que ver mucho con la entrada de la publicidad. Es decir, la radio en aquella época era una radio que se nutría de los socios protectores y se nutría también de los discos dedicados, que costaba un dinero ponerlos, y de poco más. Yo recuerdo que Pepe González, repito que fueron para los de Algeciras, pues cada primero de mes por la tarde estaba a la puerta de mi casa. Ajá. A buscar el durito. Eso es imborrable, esa imagen. Lo he dicho que Pepe Garceroná, como le decís, Pepe González fue un hombre que era el hombre orquesta de la radio, hizo de todo. Era polivalente moderno. Hizo de todo. Era un polivalente total. Un hombre que siempre estará en nuestra memoria. Vale, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Antonio, a ver. Antonio Maldonado, del que he hablado. Primero, enhorabuena, por supuesto, porque eres un portento, tanto hablando como recordando los momentos tan bonitos que hemos tenido en la radio. Pero he echado de menos una época tuya de director de 4 o 5 años, que fue la de Manolito Tarancón. Ah, bueno, pero ahí colaboraste tú siendo Manolito Tarancón. Pero no he llegado tan... Si ves, la conferencia he querido dejarla en esa época, porque hablar de Radio Algeciras nos llevaría aquí 5 horas. Pero sí, Antonio estuvo encarnando un personaje, Manolito Tarancón, taxista de profesión. Oculto en ese personaje, pues hizo críticas que creo que llegaban a... críticas de nuestras barriadas, de cómo estaba eso. Bien tomadas en un caso y en otros no. Muchas gracias. Antonio, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Jorge. Hola, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la charla, me ha parecido fantástica. Pero yo te quería hacer la siguiente pregunta. Para esos años de los que hablaste antes, para nosotros existían dos emisoras de radio, Radio Algeciras y Radio Gibraltar. Y yo recuerdo que a mediodía Radio Gibraltar transmitía las noticias de la BBC en español. Sí. Podíamos escuchar aquí, digamos, otra opinión del mundo que la que solía hacer normal, ¿no? La pregunta es,
¿Radio Algeciras tenía algún tipo de relación institucional con Radio Gibraltar? O sea, ¿los profesionales se conocían? ¿Había algún tipo de contacto? Bueno, llegó a verlo. Quizás en épocas pretéritas o muy pretéritas no, porque el cierre de la frontera pues hizo su mella también en esto, pero sí recuerdo que tuvimos contactos con los informativos. Y después, una anécdota que cuento a raíz de tu pregunta es que nacidos los 40 principales en Radio Algeciras, los 40 principales de Algeciras destacaban en toda la cadena por poner novedades discográficas que todavía no habían entrado en España. Y era porque hicimos un acuerdo de intercambio entre Radio Gibraltar y Radio Algeciras, porque estábamos interesados nosotros en tener la música que aparecía en el mercado de habla inglesa, en Inglaterra y en Estados Unidos. Estábamos interesados en tener, pero en Radio Gibraltar estaban muy interesados, más que nosotros por la música extranjera, estaban muy interesados en tener música española para sus emisiones en español. Les interesaba tener a Rocío Jurado, a Lola Flores, a Manolo Escobar, a todo lo que salía en aquella época. Entonces, a través del barco de Tánger, hacíamos un intercambio de paquetes y ellos nos mandaban los discos que queríamos y nosotros a ellos los que querían. Eso es una anécdota que pocas veces se ha contado, pero que después nosotros desde Algeciras, 40 principales, le decía a Madrid que tenemos ya el disco tal, que había salido, y en Madrid decía, bueno, ¿y cómo lo habéis conseguido? Era a través de eso. Y después también hubo visitas de los jefes informativos de ambas emisoras, nos conocimos, en fin, hubo incluso con la verja cerrada hubo contacto, sí. Ni qué decir tiene que en Radio Gibraltar tenían unos equipos formidables, técnicos, que en Radio Algeciras no teníamos todavía. Sí. Nada, Jorge. ¿Alguna otra pregunta? Pues sí. El señor Casamayor también se puso muy... El señor Casamayor, que era Javier Saldán. Bueno, Juan Carlos, ante todo, gracias por muchas cosas y enhorabuena porque por esta charla que nos acabas de proporcionar, donde una vez más se ha demostrado que la radio lo que toca es la entraña de la gente. Debe de ser así. Sí. Ahora mismo, yo por lo menos, no sé si en nombre de todo o casi todo, yo he vivido muchos momentos de entraña. Me mira Maribel y es así. Yo he colaborado humildemente en la radio alguna vez, como tú sabes, con un programa de flamenco, pero yo vengo aquí a dar fe de una vocación amorosa. No habías conocido a Lola todavía. Entonces yo era compañero tuyo de bachillerato, me acuerdo en tercero de bachiller, y ahora van a entender ustedes por qué cuento esto, y en algunas clases me sentaba al lado de Juan Carlos. Pero lo más grandioso era que cuando nos ponían a hacer, teníamos algunos exámenes por escrito, yo estaba al lado de Juan Carlos, se lo contaba en mi pasado alguna vez, y yo me ponía a afanarme, porque eran asignaturas que a nosotros en aquella época, con 13 y 14 años, se nos hacían dificilísimas. Y yo veía que Juan Carlos tenía para mí, osadía de poner su nombre al principio de la página, como siempre debe hacer, el folio, y luego, durante todo el tiempo del examen, de todas las asignaturas, menos de inglés, porque eso me lo manifestó él después. No, yo es que a mí me interesan, la asignatura que me interesa es el inglés. Ella estaba pensando por entonces, lógicamente, en ampliar su capacidad de traducción y para pensar en su radio. Pero Juan Carlos, que de fe, por si yo me equivoco, creo que no, pues estaba al lado, claro, hacía durante toda la hora de examen una orla a la derecha del folio y una orla preciosa, además, preciosa de fe, a la izquierda del folio. Pero no ponía ni una palabra de la materia objeto de examen. Lo entregaba en blanco. Claro, yo también que yo, no era osadía, era un pecado de lesa majestad. No, Juan Carlos, que te van a dar un cate tremendo. Yo ya lo apreciaba muchísimo, como compañero de clase, que te van a dar un cate. Es que a mí lo que de verdad me llama la atención
y quiero ser es locutor. Esa es la vocación que luego yo me he alegrado muchísimo, él lo sabe, de que prosperara de tal manera que consiguió al fin lo que yo creo que fue su anhelo personal desde esa etapa, ¿no? Que era llegar a ser director de Radio Vázquez. Por eso yo termino como he empezado. Gracias, Juan. Gracias por esa vocación amorosa y gracias por ser una de las personas que, además de su calidad profesional como radiofonista, más cosas le ha dado y le sigue dando a decir. Bueno. Sí, de verdad. Sí que me quieres, Juanjo. Sí, lo que ha contado Juan José, aunque me deja muy mal como estudiante, era así. Y en cuarto, como os he contado, en cuarto que lo hice nocturno, me iba a dar el cupón de los ciegos y poco más, y ya no aparecía. Los profesores lo sabían, ya se ha ido otra vez. Ya me atrapó la radio. Y estudiar, realmente he estudiado en la radio, me ha dado oportunidad de estudiar, y mucho. ¿Alguna preguntita más o algún aporte? Pues entonces, espero no haberles defraudado. Yo tenía la inquietud mía era que, bueno, no contar todo lo que a mí me gustaría contar, no puede ser, pero mi inquietud era no defraudarles, y espero que hayan pasado un ratito, hayan conocido algo más de lo que es la radio, porque lo que sí tenía seguro es que me iban a encontrar gente que aman a la radio también. Muchas gracias. Gracias.